Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre el esguince de tobillo. Cuando los pacientes pensáis en fisioterapia, lo primero que se os viene a la mente es un poco a ese paciente deportista que se hace un esguince de tobillo y que viene aquí a la clínica a tratarse, y pensáis que en clínica lo que más tenemos son este tipo de patologías. Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Lo que más tenemos suelen ser pues dolores típicos de cervicales, lumbares, un poco de cadera o de rodilla, pero bueno, al final tampoco vemos tantos esguinces. Entonces he creído conveniente realizar este vídeo para que entendáis un poco qué es lo que ocurre en un esguince de tobillo en este caso, aunque puede ser replicable a cualquier otra articulación, pero la que más conocemos es la articulación del tobillo. Por lo tanto, espero que lo disfrutéis y que aprendáis muchísimo. Bien, lo que estáis viendo ahora son mis propios pies, para que podáis entender un poco qué es lo que está ocurriendo sobre los tejidos, ¿vale? Entonces vamos a ponernos que yo he salido a correr, estoy corriendo, estoy trotando, y lo que ocurre es que sin querer piso una piedra, y al pisar esa piedra yo estaría pisando todo el rato cuando estoy corriendo con el pie recto, pero cuando piso la piedra, claro, el tobillo se me va hacia el lateral y cargo todo mi peso sobre ese lateral del tobillo, de tal forma que en vez de que la fuerza fuese a través de la tibia, ¿vale?, en vez de seguir toda esta línea recta, lo que ocurre es que toda la fuerza se viene a la parte lateral. Entonces lo primero que tenemos que entender aquí es la función de los ligamentos. Los ligamentos son estructuras pasivas, ¿vale?, y lo tenéis que entender como si fuesen cordones, como los cordones de unos zapatos, que son pues estructuras fibrosas que son bastante rígidas, pero bueno, tienen un poquito de holgura, un poquito de tirantez, pero poquito. ¿Para qué sirven estos ligamentos? Para evitar que las articulaciones se muevan de más y que pueda haber un daño mayor sobre otros tejidos. Por ejemplo, imaginaros, yo tengo el tobillo y yo tengo aquí unos ligamentos. Tengo 3 ligamentos prácticamente, para que lo entendáis. Tengo ligamento peroneo astragalino anterior, más o menos, que lleva esta dirección. Tengo el peroneo calcáneo y tengo el peroneo astragalino posterior. Entonces, estos 3 ligamentos, en este caso, si yo me doblase el tobillo hacia el lateral, lo que están evitando es que esta articulación se fuerce de más, ¿vale?, y que yo pudiese poner el pie totalmente, girarlo completamente. ¿Qué ocurriría si no tuviese estos ligamentos? Pues que se produciría este mecanismo lesional y por lo tanto, en vez de rajarse los ligamentos, lo que ocurriría es que otras estructuras como la cápsula articular, como la propia articulación en sí, sufriría muchísimo, y eso, vamos, sería muchísimo más grave de lo que podría ser un simple esguince. Entonces, entendiendo que los ligamentos son pequeños cordones que evitan una mayor movilidad de la articulación de lo que debería, entendiendo esto, lo que ocurre cuando yo me hago un esguince es que esos cordones se van a estirar. Claro, si yo los estiro normal, no les pasa nada. Pero si yo estoy corriendo y por lo tanto ejerzo muchísima fuerza sobre esos cordones, lo que puede ocurrir es que se sobreestiren e incluso que se desgarren parcialmente, o que incluso se lleguen a romper del todo. Pero para evitar esto, para evitar que se rompan del todo estos ligamentos, tenemos un mecanismo del cuerpo, o un mecanismo de defensa, que desde aquí le mando un súper saludo a mi antiguo profesor de la carrera, Carlos Carpintero, que gracias a él hizo que me enamorase de la fisioterapia. Bueno, gracias a él y a otros profesores, pero sobre todo a él, que explicaba las cosas complejas de una manera sencilla, y por eso, gracias a eso, hago este vídeo, para que entendáis un poco cuáles son los mecanismos que subyacen a un esguince de tobillo.
Entonces, para no liarme mucho y no andarme por las ramas, yo tengo el mecanismo lesional, tengo los ligamentos que se sobreestiran. Para evitar que se desgarren o que se lleguen a romper estos ligamentos, tengo un mecanismo de defensa del propio cuerpo que se llama ligamento activo. El ligamento activo simplemente es la musculatura que evita ese movimiento y que se va a activar para evitar que se rompan, para evitar un daño mayor. Por lo tanto, cuando yo me voy a hacer el esguince, los peroneos, que es toda esta musculatura lateral, van a pegar un súper tirón, ¡pam!, que lo que hace es, cuando se activa esta musculatura, girar en el movimiento contrario. De esta manera, cuando nos estamos haciendo el esguince, que es algo que pasa en microsegundos, el cuerpo activa el mecanismo del ligamento activo, los peroneos se activan y entonces lo que puede ocurrir es simplemente que evitan una lesión mayor. Cuando el mecanismo lesional es tan brusco, es tan fuerte, estoy corriendo y estoy pisando de una manera súper mega fuerte, lo que puede ocurrir es que, aun teniendo este mecanismo de defensa, los ligamentos lleguen a romper. O incluso que es tan fuerte la fuerza que hacen los peroneos para evitar este mecanismo lesional, y es tan fuerte la pisada que yo estoy haciendo, que incluso ese tendón, al pegar ese tirón, lo que ocurre es que arranca, puede haber una pequeña avulsión, un pequeño arrancamiento de la zona donde se ancla el tendón. Una vez entendido el mecanismo lesional, que es lo que está ocurriendo cuando nos hacemos un esguince de tobillo, todo es mucho más simple. Pero lo primero que tenemos que hacer es respetar las reglas de Ottawa, que si no habéis visto un vídeo anterior que tenemos sobre esguince de tobillo, os recomiendo que lo veáis, porque ahí lo que explicamos es cuándo deberías ir al médico para que te hiciesen una radiografía cuando te haces un esguince de tobillo. Si no cumples las reglas de Ottawa porque estás medianamente bien, tú puedes caminar perfectamente y todo, pues bueno, lo primero que deberías hacer es ponerte en contacto con tu fisioterapeuta de confianza, explicarle cuál ha sido la situación y ya que él te paute, pues, o ciertos mecanismos antiinflamatorios o directamente que te cita consulta para poder tratarlo, ¿vale? Así que nada, si tenéis alguna duda sobre el mecanismo lesional de los esguinces o creéis que os podemos resolver alguna duda, de verdad, ponedla en comentarios. Y sobre todo espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido muchísimo. Muchas gracias a todos.